¿Qué harías si la persona que más amaste en tu vida aparece de repente, sin saber que tiene una hija de 7 años? Eso es exactamente lo que está a punto de pasar. Bienvenida a Susurros de Corazón, el canal donde las historias de amor más intensas, más dolorosas y más apasionantes cobran vida. Aquí no hay romances tibios. Aquí hay secretos que duran años. Hay reencuentros que cortan la respiración. Hay amores que sobreviven a todo, y algunos que no. Si buscas una historia que no puedas pausar, que te tenga en el borde del asiento preguntándote qué va a pasar después. Acabas de encontrar tu canal. Suscríbete. Activa la campanita. Capítulo 1 Santorini, 8 años atrás. El ferry llegó al puerto de Fira con 40 minutos de retraso y Celeste Ruiz lo tomó como una señal de que el viaje entero iba a ser un desastre. Tenía 27 años, un contrato de 3 meses con la empresa Aegean Partners y la absoluta certeza de que el griego que había estudiado durante 2 años en Buenos Aires no iba a ser suficiente para nada. Cargó su maleta por las escaleras de piedra que subían desde el puerto, 200 y tantos escalones que nadie le había mencionado en el briefing, y cuando llegó arriba, agotada y sudando bajo el sol de julio, se encontró de frente con la vista más impresionante que había visto en su vida. Y luego, un segundo después, con el hombre más impresionante que había visto en su vida. Estaba apoyado contra un muro blanco, hablando por teléfono en griego con la naturalidad de quien ha crecido envuelto en ese idioma. Llevaba una camisa de lino clara, el cabello oscuro un poco revuelto por el viento del mar, y tenía esa clase de presencia que no necesita anunciarse. Celeste lo miró exactamente 2 segundos más de lo que habría mirado a un desconocido normal, y en esos 2 segundos se levantó los ojos del suelo y la vio. Cortó la llamada. Está perdida, dijo en español, con un acento que convertía cada vocal en algo completamente diferente. No estoy perdida. Celeste ajustó el asa de su maleta. Estoy orientándome. En la dirección equivocada. Señaló hacia la derecha. Su hotel está por allá. ¿Cómo sabe usted a dónde voy? Porque trabajo en Aegean Partners, respondió él, y la estaba esperando hace 40 minutos. Nikos Papadimitriou. Extendió la mano. Celeste la estrechó. Fue solo un apretón de manos, breve y completamente profesional, pero le quedó la sensación durante todo el resto del día de que algo había comenzado en ese instante. Algo que no tenía nombre todavía pero que existía con una claridad perturbadora. Los 3 meses del contrato se convirtieron en 8. Primero porque el proyecto se extendió, luego porque Celeste encontró razones propias para quedarse. Nikos era la razón principal, aunque tardó 6 semanas en admitírselo a sí misma y otras 4 en admitírselo a él. Nikos no era fácil. Tenía la intensidad característica de los hombres que han crecido con demasiadas responsabilidades demasiado pronto. Su padre había muerto cuando él tenía 16 años. Dejándole una empresa familiar que nadie más podía manejar, y Nikos la había convertido en 30 veces lo que era. A costa de una vida personal que describía con una economía de palabras que resultaba elocuente precisamente por eso. Pero con Celeste era diferente. Con Celeste reía. Con Celeste discutía durante horas sobre libros y política y el sabor del café griego frente al café argentino. Con Celeste se quedaba quieto mirando el atardecer sobre el Egeo con esa expresión de quien está guardando algo para después. ¿En qué piensas?, le preguntó ella una tarde, sentados en la terraza del apartamento que él le había conseguido en el barrio de Oya. ¿En qué voy a pedirte que te cases conmigo?, respondió él, sin apartar los ojos del mar. Celeste lo miró. Nico seguía mirando el horizonte. ¿No ibas a mirarme cuando lo dijeras? Ya lo dije. Mirar era para la propuesta formal. Se volvió hacia ella entonces, con esa media sonrisa que Celeste ya había catalogado como su favorita. ¿Sí o no? Sí, dijo ella, casi sin pensarlo. Aunque eres absolutamente insufrible. Lo sé. Él tomó su mano. Pero soy tuyo. Se casaron un mes después, en una ceremonia pequeña en el municipio de Fira, con 2 colegas de él y la hermana de Celeste, Patricia, que había venido desde Buenos Aires en un vuelo de emergencia convencida de que su hermana había perdido la cordura. Llevas 8 meses aquí, le dijo Patricia la noche anterior, mientras cenaban en una taberna junto al puerto. 8 meses y ya te casas. ¿No lo conoces? Lo conozco, respondió Celeste, con la certeza tranquila de quien ha tomado una decisión no con la cabeza sino con algo más profundo.
Lo conozco mejor de lo que he conocido a nadie. Patricia no la convenció de nada. La boda se celebró al día siguiente bajo el sol del mediodía griego, y Celeste firmó los papeles con la mano un poco temblorosa y el corazón completamente quieto. Capítulo 2. La grieta. Los primeros 4 meses de matrimonio fueron los más felices de la vida de Celeste. Luego llegó la grieta. No fue un solo momento sino una acumulación de ellos, las noches en que Nikos volvía tarde y respondía en monosílabos. Las conversaciones interrumpidas. La manera en que a veces la miraba desde el otro lado de la habitación con una expresión que Celeste no sabía cómo descifrar pero que la inquietaba profundamente. Intentó preguntarle. Nikos respondía que estaba bien, que era el trabajo, que ella se preocupaba demasiado. Pero Celeste llevaba meses aprendiendo a leerlo y sabía que era mentira. No una mentira cruel sino de esa clase de mentiras que la gente dice cuando no sabe todavía cómo decir la verdad. La verdad llegó un domingo de noviembre, con la lluvia cayendo sobre Santorini y un café sin terminar entre los dos. «Quiero pedirte el divorcio», dijo Nikos. Celeste dejó la taza sobre la mesa con una calma que fue lo más difícil que hizo en su vida. «¿Por qué?» «Porque no soy capaz de darte lo que mereces». Su voz sonó controlada, casi clínica, lo que significaba, Celeste ya lo sabía, que por dentro era el caos. «No soy bueno en esto, Celeste. En el matrimonio. En estar presente de la manera en que tú necesitas. Te mereces a alguien que...» «No me expliques lo que me merezco», lo interrumpió ella. «Explícame qué te pasó». Nikos guardó silencio un tiempo largo. «Mi madre está enferma», dijo finalmente. «Gravemente. Me lo dijeron hace 3 semanas y no supe cómo decírtelo». Y entonces, se detuvo. «Empecé a pensar que te había traído a mi vida sin preguntarte realmente si querías todo lo que viene con esa vida. Mi familia, mis responsabilidades, esta isla que no es tu lugar. Es mi lugar si tú estás aquí», dijo Celeste. «Pero yo no puedo garantizarte que voy a estar aquí de la manera correcta». Levantó los ojos hacia ella. «Nunca pude hacerlo. Con nadie». Celeste lo miró durante un tiempo que le pareció eterno. Luego asintió, en un gesto pequeño y definitivo. «Entonces está bien», dijo. Y su voz no tembló porque ya no le quedaba nada con que temblar. Los trámites del divorcio tardaron 6 semanas. 6 semanas en las que Celeste vivió en el apartamento de olla que había sido suyo antes del matrimonio y que volvía a ser suyo ahora, con esa lógica circular que tiene el dolor cuando no sabe a dónde ir. No vio a Nikos durante ese tiempo salvo en la notaría, donde ambos firmaron los papeles con la eficiencia de 2 personas que han decidido ser adultos aunque les cueste la vida. 3 días después de la firma, Celeste tomó su vuelo de regreso a Buenos Aires. Llevaba el mismo diccionario griego con el que había llegado, la misma maleta y un peso nuevo en el pecho que todavía no tenía nombre. 2 semanas después de llegar, fue al médico por un mareo persistente que atribuía al jet lag, al estrés, a todo lo que no era lo que realmente era. La doctora le dio la noticia con la eficiencia neutra de quien ha dado esa noticia cientos de veces. «Está embarazada, Celeste. De aproximadamente 7 semanas». Celeste contó hacia atrás. Los números no fallaron. Era de Nikos. Solo podía ser de Nikos. Se quedó en la silla del consultorio mirando el diploma enmarcado en la pared durante un tiempo que fue incapaz de calcular. Luego agradeció, pagó y salió a la calle, donde Buenos Aires seguía con su ruido habitual completamente indiferente a lo que acaba de suceder dentro de ella. Se sentó en un banco de la plaza más cercana. Sacó el teléfono. Buscó el número de Nikos. Y no marcó. Lo pensó durante 3 días. Llamó a Patricia, que escuchó todo en silencio y luego dijo únicamente: «Eso es tuyo, Celeste. Tú decides». Y Celeste decidió. Decidió que un hombre que le había pedido el divorcio porque no era capaz de estar presente de la manera correcta no tenía por qué cargar con una responsabilidad que él no había elegido. Decidió que iba a tener a su hija, porque en algún lugar sabía ya que era una niña, y que iba a criarla sola, y que eso era suficiente. Era una decisión valiente. También era, aunque ella no lo supiera aún, la decisión más complicada de su vida. Capítulo 3. Irene. Irene Papadimitriou Ruiz nació un martes de julio, con 7 años de anticipación respecto al momento en que su existencia cambiaría todo, y con los ojos oscuros de su padre en una cara que, durante los primeros meses, fue solo de ella misma.
Celeste la registró con los dos apellidos porque le pareció justo, aunque nadie fuera a preguntarle por el griego. Le puso Irene porque era un nombre que había aprendido a pronunciar en Santorini y que significaba paz, y porque Celeste necesitaba paz más que ninguna otra cosa en ese momento de su vida. Los primeros años fueron difíciles con esa dificultad específica de las madres solas que tienen trabajo, orgullo y una hermana que ayuda más de lo que admite. Patricia apareció cada vez que Celeste creyó que no podía más, sin preguntar demasiado, con pañales o con comida o simplemente con su presencia, que era lo más útil de todo. Celeste volvió a trabajar cuando Irene tenía 3 meses, como traductora freelance para varias empresas, y fue construyendo de a poco una rutina que funcionaba. No era la vida que había imaginado a los 27 años en una terraza de Santorini, pero era suya y era real y a veces, cuando Irene dormía con esa entrega absoluta que tienen los bebés, Celeste la miraba y pensaba que algunas cosas salen exactamente como tienen que salir aunque no sean lo que uno planeó. La única mentira que Celeste mantuvo durante todos esos años fue la respuesta a la pregunta de Irene sobre su padre. ¿Dónde está mi papá? Preguntó Irene por primera vez a los 4 años, con la precisión devastadora de los niños que todavía no saben que hay preguntas que lastiman. Vive en Grecia, respondió Celeste, que había decidido tiempo atrás no inventar nada que tuviese que desmentir después. ¿Por qué no vive con nosotras? Porque él y yo nos separamos antes de que tú nacieras. Pausa. Pero tú tienes su apellido, ¿ves? Eso significa que siempre serás de los dos. Irene procesó esto con la seriedad de los 4 años. ¿Sabe qué existo? Era la pregunta que Celeste había temido. La miró a los ojos, que eran exactamente los ojos de Nikos, y respondió la única verdad que podía. No, mi amor. Todavía no lo sabe. ¿Se lo vas a decir? Algún día, dijo Celeste. Y en ese momento lo creyó. A los 7 años, Irene era una persona completa y complicada, hablaba demasiado rápido, leía libros que eran para niños mayores. Dibujaba con una concentración que intimidaba a los adultos y tenía una memoria que Celeste describía como injusta porque le permitía recordar conversaciones enteras con una precisión que la dejaba sin argumentos. También tenía el carácter de su padre, aunque Celeste nunca se lo dijera en esos términos. Esa determinación particular que no se parecía a la terquedad sino a la certeza de saber exactamente lo que se quería y por qué. Fue Irene quien, sin saberlo, puso en marcha el mecanismo que cambiaría todo. Capítulo 4 Buenos Aires, 7 años después. Nikos Papadimitriou llegó a Buenos Aires en el primer vuelo del miércoles, con 16 horas de vuelo encima y una agenda de reuniones que comenzaba al día siguiente. La empresa que venía a negociar era uno de los mayores exportadores de vino argentino en el mercado europeo, y el acuerdo que esperaba cerrar era el más importante de los últimos 5 años. Tenía 39 años. Seguía siendo el mismo en lo esencial, esa intensidad que no se podía apagar, esa presencia que llenaba una habitación sin proponérselo, pero había algo diferente en los bordes. Una quietud que no estaba allí antes. Y una línea apenas visible en el costado de los ojos que no era vejez sino historia. Su asistente, Alexis, le había reservado un hotel en el barrio de Palermo, a 10 minutos de la oficina donde se realizarían las reuniones. Nikos desempacó con la eficiencia de quien viaja constantemente, pidió un café a la habitación y abrió el portátil para revisar los últimos informes. No pensó en Celeste. No tenía razón para hacerlo. Habían pasado 7 años y él había aprendido, no sin esfuerzo, a no ir a los lugares donde el arrepentimiento vivía. Si pensaba en ella a veces, en la manera en que reía antes de que él lo mereciera, en el griego que pronunciaba con ese acento que hacía las palabras nuevas. En la firmeza con que había aceptado el divorcio sin derrumbarse delante de él, lo que era la clase de dignidad que uno no olvida, pero la pensaba desde lejos, como se piensa en un verano que ya terminó. Lo que no sabía era que ese verano había tenido consecuencias. El encuentro ocurrió el segundo día, de la manera más improbable y más inevitable que existen, en la librería de la esquina. Nikos había salido a caminar entre reunión y reunión porque necesitaba aire y movimiento, y entró a la librería sin ningún propósito concreto. Solo por el reflejo de los viajeros que entran a las librerías de países extraños para sentir que entienden algo de donde están. Estaba mirando la sección de mapas cuando la vio. De espaldas, buscando algo en el estante más alto. El cabello castaño que recordaba, ahora más largo. Los mismos hombros.
La misma manera de inclinar la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando concentraba la atención en algo. Nikos no dijo nada durante un momento. Luego. Celeste. Ella se volvió. El tiempo que pasó entre ese momento y el siguiente fue breve en el reloj y eterno en todo lo demás. Celeste lo miró con esa expresión de quien ve algo que esperaba y temía en igual medida. Nikos la miró con la de quien ve algo que no esperaba y no sabe todavía qué hacer con ello. Nikos. Su voz sonó extrañamente tranquila. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí, respondió ella. Siempre viví aquí. Claro. Él hizo un gesto mínimo. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí. Una pausa. ¿Y tú? Era la conversación más torpe que habían tenido en toda su historia compartida, lo que era notable porque habían tenido algunas bastante malas. Pero era también honesta, y eso contaba. Estoy en Buenos Aires por trabajo, dijo Nikos. Hasta el viernes. Bien. Celeste bajó la vista al libro que tenía en las manos, como si le ofreciese una salida. Me alegra que estés bien. Celeste. Nikos, no creo que. ¿Podemos tomar un café? Lo dijo sin urgencia, casi en tono de pregunta genuina. Solo un café. Sin agenda. Ella lo miró un momento largo. Voy, no puedo. Fue todo lo que dijo. Y se fue. Rápido, con el libro olvidado en el estante, y Nico se quedó en la librería con la sensación extraña de que algo acababa de ocurrir pero que no sabía todavía qué. Capítulo 5. El error de Irene. Celeste llegó a su apartamento del barrio de Villa Crespo con el corazón latiéndole a una velocidad que le pareció irracional para una mujer de 34 años que llevaba 7 convenciéndose de que lo que había sentido por Nikos Papadimitriou era historia antigua. Irene estaba sentada a la mesa del comedor con sus lápices de colores y el cuaderno de dibujo abierto, con esa concentración suya que hacía que el resto del mundo desapareciera. Patricia, que la había recogido del colegio esa tarde, estaba en la cocina. ¿Qué te pasó? Fue lo primero que dijo Patricia cuando la vio entrar. Nada. Celeste dejó la cartera en la silla. Vi a Nikos. El silencio de Patricia duró exactamente lo que tardó en cerrar la puerta de la cocina. ¿Dónde? En la librería de Scalabrini Ortiz. Está aquí por trabajo. ¿Le dijiste? No. Celeste. No, Patricia. No es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento? Irene tiene 7 años. La voz de su hermana bajó, controlada. En algún punto esto tiene que. Lo sé, la interrumpió Celeste. Lo sé. Pero no hoy. Esa noche, mientras Celeste preparaba la cena y Irene seguía dibujando, su hija levantó la vista del cuaderno y preguntó, sin ningún preámbulo. Mamá, ¿cómo se escribe, Papadimitriou? Celeste giró hacia ella. ¿Para qué? Para el proyecto del colegio. Tenemos que escribir nuestro árbol genealógico y poner los nombres completos de todos. Celeste le deletreó el apellido, letra por letra, con la voz completamente neutra. Lo que no supo hasta 2 días después era que Irene, con esa iniciativa que la caracterizaba, había buscado ese nombre en Internet. Y que Google, con su eficiencia implacable, había encontrado 16 resultados en la primera página, la mayoría relacionados con un empresario griego llamado Nikos Papadimitriou, fundador de Aegean Partners, con sede en Santorini. Y que Irene, a sus 7 años, había enviado un correo electrónico a la dirección de contacto general de la empresa con el siguiente texto. Hola, me llamo Irene Papadimitriou Ruiz y tengo 7 años y vivo en Buenos Aires. Creo que usted puede ser mi papá porque mi mamá dice que mi papá vive en Grecia y trabaja en Santorini. Si usted es mi papá, me gustaría saberlo. Gracias. Firmado, Irene. Irene no le dijo nada a su madre. Porque Irene, que tenía 7 años pero el criterio de uno mucho mayor, intuía que esa información iba a ser difícil de procesar. Capítulo 6. El correo. Nikos leyó el correo en el taxi, camino a su tercera reunión del día. Lo leyó 2 veces porque la primera vez no estaba seguro de haber entendido bien. La segunda vez sí entendió, pero no supo qué hacer con lo que había entendido. Llegó a la reunión. Participó. Firmó lo que tenía que firmar y respondió lo que tenía que responder con la parte de él que funcionaba en piloto automático, que era la más entrenada.
La otra parte, la que estaba leyendo el correo de 7 líneas escritas por una niña de 7 años con su apellido, no participó en nada de lo que pasó esa tarde. De vuelta en el hotel, se sentó en el borde de la cama y volvió a abrir el mensaje. Creo que usted puede ser mi papá porque mi mamá dice que mi papá vive en Grecia y trabaja en Santorini. Contó hacia atrás. 7 años. Él y Celeste se habían divorciado hacía 7 años y 4 meses. Los números no fallaban. Llamó a Alexis. Necesito la dirección de Celeste Ruiz. Vivía en Buenos Aires antes de casarse conmigo. Búscala. ¿Celeste Ruiz? Su ex. Sí. Lo más rápido que puedas. Colgó. Se quedó mirando el techo durante un tiempo que no midió. Luego se levantó, fue al minibar, sacó una botella pequeña de agua y la bebió entera sin probar nada del resto. Tenía una hija. O la posibilidad de tener una hija. O Celeste había rehecho su vida con alguien más y el apellido era una coincidencia o una decisión sentimental o cualquier otra cosa que no fuera lo que él estaba pensando. Pero los ojos de los que hablaba la niña, los ojos oscuros de mi papá, escribía con esa literalidad de los 7 años, eran los suyos. Los Papadimitriou los tenían todos. Alexis llamó 20 minutos después con una dirección en Villa Crespo. Capítulo 7. El timbre. Eran las 7 de la tarde cuando sonó el timbre del apartamento de Celeste. Irene estaba bañada y en pijama, discutiendo con su madre sobre si podía leer un capítulo más antes de dormir. Celeste fue a atender pensando en la pizza que había pedido. Abrió la puerta. Nikos estaba del otro lado. El tiempo se detuvo de esa manera particular en que se detiene cuando el cuerpo procesa algo antes que la mente. Celeste lo miró. Él la miró. Y en la fracción de segundo antes de que cualquiera de los dos dijera algo, se escuchó desde adentro del apartamento. ¿Llegó la pizza? Y luego Irene apareció en el pasillo, en pijama de estrellas, con el libro bajo el brazo. Nikos la vio. No era necesario ser genetista ni padre ni nada en particular para verlo, la niña tenía su nariz, su boca, los pómulos altos que eran marca inconfundible de los Papadimitriou, y los ojos. Sobre todo los ojos, negros y grandes y con esa expresión de alerta inteligente que Nikos reconocía porque era la suya propia en todas las fotografías de su infancia. Irene lo miró con la curiosidad directa de los 7 años. ¿Quién eres? Nadie respondió durante un segundo que duró una eternidad. Soy un amigo de tu mamá, dijo Nikos, y su voz sonó extrañamente estable. ¿De hace mucho tiempo? Irene lo evaluó con seriedad. ¿Eres griego? Un silencio brevísimo. Sí. Yo tengo un apellido griego, informó Irene, con el orgullo casual de los niños que comparten datos importantes. Papadimitriou. Es difícil de escribir pero ya me lo sé de memoria. Celeste había dejado de respirar. Nikos la miró. Ella lo miró a él. Irene, dijo Celeste con voz controlada, ve a tu cuarto un momento, por favor. Pero la pizza. Yo te la llevo. Ve. La niña obedeció con esa resignación experta de quien sabe cuando los adultos necesitan hablar sin testigos. Sus pasos se alejaron por el pasillo y la puerta de su cuarto se cerró con suavidad. Celeste y Nikos se quedaron solos en el umbral. Fue Celeste quien habló primero. ¿Cómo encontraste mi dirección? Tu hija me escribió un correo. Celeste cerró los ojos durante un segundo. Entra, dijo finalmente. Entraron. Se sentaron en la sala, uno frente al otro, con la mesa de café entre ellos como si necesitasen esa distancia física para poder tener esta conversación. Es mía, dijo Nikos. No era una pregunta. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta sonó más tranquila de lo que probablemente era. Celeste lo notó y se lo agradeció en silencio. Porque me pediste el divorcio diciéndome que no eras capaz de estar presente de la manera correcta. Su voz era directa, sin acusación. No me pareció justo añadirle una responsabilidad a alguien que me acababa de decir que no podía con las que ya tenía. Eso era diferente. Para mí no lo era. Para mí era un bebé que merecía un padre que estuviese ahí, no uno que se sintiese obligado. Una pausa. No te privé de ella para hacerte daño, Nikos. Te privé de ella porque creí que era lo mejor para todos. Silencio. El reloj de la cocina marcaba los segundos con una puntualidad absurda. ¿Cómo se llama? Irene.
Algo pasó por el rostro de él al escuchar el nombre. Irene, repitió en voz baja. Paz. Sí. ¿Sabe quién soy? Sabe que su padre vive en Grecia y trabaja en Santorini. Celeste lo miró. Por eso te escribió. Nikos procesó esto. Tiene 7 años y buscó mi empresa en internet. Tiene 7 años y lee libros para 10, respondió Celeste, y en su voz había algo que podría haber sido orgullo. Es así. Una pausa larga. Quiero conocerla, dijo Nikos. No como visita. No como el señor griego que apareció una vez. Quiero conocerla de verdad. Lo sé. Celeste asintió despacio. Pero ella también tiene que querer. Por supuesto. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo, luego una voz pequeña y clara. Mamá, ¿llegó la pizza? Porque si no llegó, yo podría ir a buscarte una manzana de la nevera, pero la nevera está alta y necesito la silla. Celeste y Nico se miraron. Y por primera vez en 7 años, ambos sonrieron al mismo tiempo. Capítulo 8. Irene y el griego. La pizza llegó 10 minutos después. Celeste tuvo el instinto de decirle a Nikos que podía irse, que ya hablarían, que era tarde. Luego pensó que Irene merecía algo mejor que las postergaciones de los adultos, y lo invitó a quedarse a cenar. Nikos se quedó. Irene se sentó frente a él con su porción de pizza y lo estudió con la metodología de los investigadores serios, sin disimulo, sin cortesía innecesaria. Con preguntas directas que solo una niña de 7 años puede hacer sin que resulten groseras. ¿Santorini es una isla? Sí. En el mar Egeo. ¿Es verdad que las casas son blancas y azules? La mayoría, sí. ¿Hablas griego? Es mi idioma. ¿Me dices algo en griego? Nikos la miró un momento. Luego dijo, despacio. Kalispera, Irene. ¿Qué significa? Buenas tardes, Irene. Me alegra mucho conocerte. Irene asimiló esto con seriedad. Yo también me alegra conocerte. Una pausa. ¿Cómo se dice eso en griego? Kiegojero me puse ignorizo, repitió Irene, con la concentración total de quien aprende algo nuevo. ¿Está bien? Muy bien, dijo Nikos, y su voz tenía un matiz diferente. Para ser la primera vez, muy bien. Celeste los miraba desde el otro extremo de la mesa. Era la escena más extraña y más natural que había presenciado en mucho tiempo. Al final de la cena, cuando Irene fue a lavarse los dientes, sin protestar, lo que fue en sí mismo notable, Nikos y Celeste se quedaron solos de nuevo en la cocina. Es increíble, dijo él en voz baja. Lo sé. ¿Se parece a mí? En todo lo que importa, respondió Celeste. Y en algunas cosas que a veces no me facilitan la vida. Nikos sonrió. No la media sonrisa de antes, sino una completa, genuina, que llegaba hasta los ojos. Lo siento, dijo entonces. Lo siento, Celeste. Por haberte dejado sola con esto. Tú no sabías. Debería haber sabido. Debería haber. Nikos. Ella lo detuvo con suavidad. Ya fue. Estamos aquí ahora. Él asintió. Desde el baño llegó la voz de Irene, nítida y sin ninguna conciencia de la conversación que interrumpía. Mamá. El griego puede quedarse a leer el cuento si quiere. Yo le puedo enseñar cómo se hace. Celeste cerró los ojos brevemente. El griego, murmuró. Me llamo Nikos, dijo él, con ese tono específico de quien está decidiendo algo. Aunque supongo que eso también lo puede enseñar ella. Capítulo 9. Lo que Nikos nunca dijo. Nikos volvió al hotel pasada la medianoche, cuando Irene llevaba 2 horas dormida y él y Celeste habían agotado los temas neutros y estaban comenzando, inevitablemente, con los que importaban. Caminó hasta el hotel porque necesitaba el aire y el movimiento y el tiempo para ordenar lo que llevaba adentro, que era demasiado para una sola noche. Tenía una hija. Eso era lo primero y lo más grande, y cada vez que el pensamiento tomaba forma concreta, una niña de 7 años que aprendía palabras en griego con la misma facilidad con que respiraba. Que tenía su nariz y sus ojos y el carácter de los Papadimitriou aunque nunca hubiese pisado Santorini, sentía algo que no era capaz de nombrar todavía pero que ocupaba todo el espacio disponible en su pecho. Lo segundo era Celeste.
Verla después de 7 años había sido exactamente lo que sabía que iba a ser y al mismo tiempo completamente diferente. Seguía siendo la misma, esa serenidad suya que no era frialdad sino densidad, esa manera de sostener la mirada cuando decía algo difícil, pero había algo más en ella ahora. Una solidez que venía de haber construido una vida sola y de haberla construido bien. Había criado a su hija. Sola. Sin pedirle nada. Nico se detuvo en el medio de la vereda y se quedó quieto un momento, con el ruido de Buenos Aires a su alrededor. Le había pedido el divorcio a Celeste porque tenía miedo. Esa era la verdad que nunca le había dicho con esa claridad, no era que no podía estar presente de la manera correcta, eso era la versión que sonaba noble. Sino que tenía miedo de quererla tanto y de que algo le ocurriese a ella, como le había ocurrido a su padre, y de que esa pérdida lo destruyera de una manera de la que no podría recuperarse. Tenía 29 años cuando tomó esa decisión y creyó que era sabia. Ahora tenía 39 y sabía que había sido cobarde. Se había privado de 7 años con su hija por cobardía. Y había dejado a Celeste sola con una responsabilidad que era de los dos. Siguió caminando. Al día siguiente, Nikos canceló la última reunión de su agenda, algo que Alexis recibió con un silencio elocuente, y llamó a Celeste. ¿Puedo veros hoy? ¿A Irene o a mí? A los dos, si es posible. Una pausa. Irene sale del colegio a las 4. Si quieres pasarla a buscar conmigo. Sí, dijo él. Sin dudar. Irene lo vio en la puerta del colegio y tardó exactamente 2 segundos en procesar su presencia. Luego se acercó con esa mezcla de cautela y determinación que la definía. ¿Viniste? Vine. ¿Por cuánto tiempo estás en Buenos Aires? Hasta el viernes. Pero voy a volver. Irene lo evaluó. ¿Prometido? Nico se arrodilló para estar a su altura. Los ojos de Irene eran los suyos, exactamente los suyos, mirándolo con esa intensidad que no admitía respuestas a medias. Prometido, dijo. Capítulo 10. La conversación pendiente. El viernes llegó con la velocidad ingrata de las semanas que uno no quiere que terminen. Irene pasó 3 tardes con Nikos, en el parque, en una heladería del barrio. En la mesa de la cocina de Celeste aprendiendo a decir los números del 1 al 10 en griego con una seriedad que hacía reír a los dos adultos cuando ella no miraba. La última noche, cuando Irene dormía, Nikos y Celeste se sentaron en la pequeña terraza del apartamento con una botella de vino que él había traído, griego, naturalmente. Y la ciudad de Buenos Aires brillando en la distancia. ¿Cómo lo manejas? Preguntó Nikos. Todo. Sola. Con mucha organización y con Patricia, respondió Celeste. Y con el sistema de que cuando algo sale mal, le busco la lección antes de buscarle la culpa. ¿Eso funciona? A veces. Una pausa. Otras veces solo te queda el vino. Nico sonrió. Quiero estar en su vida, dijo. De manera real. No como el señor griego que viene de visita 2 veces al año. Quiero ser su padre. Eso ella también lo quiere, respondió Celeste con suavidad. Basta con verla estos días. Pero va a llevar tiempo, Nikos. No puedes recuperar 7 años en una semana. Lo sé. Sus ojos encontraron los de ella. También sé que fui un cobarde hace 7 años. Que lo que te hice, lo que nos hice a los dos, aunque entonces no sabía que éramos 3, no tuvo nada de noble ni de necesario. Tuve miedo y lo llamé de otra manera. Celeste lo miró durante un momento. Lo sé, dijo finalmente. Lo supe entonces. Simplemente decidí no pelearlo. ¿Por qué? Porque nadie puede obligar a alguien a quedarse si no quiere. Su voz era directa, sin amargura. Y yo tampoco quería a alguien que estuviese conmigo por obligación. Nikos dejó la copa sobre la mesa. ¿Y si hubiese querido? ¿Si lo hubiese querido de verdad y solo tuviese miedo? Celeste no respondió de inmediato. Miró la ciudad un momento. Entonces, dijo finalmente, tendría que haberlo dicho así. El silencio que siguió no era vacío sino lleno. Lleno de todo lo que podría haber sido diferente y de todo lo que era exactamente como tenía que ser, que eran 2 cosas que a veces coexistían sin excluirse. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó él. Ahora, respondió Celeste, tomas tu vuelo mañana. Y vuelves como prometiste. Y vemos. ¿Y entre medio?
Ella lo miró con esa expresión que él había pasado 7 años intentando no recordar y que en los últimos 3 días había vuelto a aprender de memoria. Entre medio, dijo Celeste, existen los teléfonos y los vuelos directos y las personas que deciden hacer el esfuerzo. Yo voy a hacer el esfuerzo, dijo Nikos. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque Irene te lo pidió prometido y tú no eres el tipo de hombre que rompe una promesa a una niña de 7 años. Nikos pensó en su hija dormida al otro lado de la pared, con sus pijamas de estrellas y su libro siempre abierto en la mesa de noche. No. No lo soy. Capítulo 11. El regreso. Volvió 3 semanas después, como prometió. Y un mes después. Y luego los viajes se acortaron y se multiplicaron, y Buenos Aires fue convirtiéndose en una coordenada frecuente en su agenda, que era la forma en que Nikos organizaba sus afectos, incluyéndolos en el calendario. Irene aprendió los números griegos del 1 al 20, luego los colores, luego las palabras de los alimentos porque, explicó con total practicidad, esas eran las más útiles. Nikos le enviaba mensajes de voz en griego que ella escuchaba 3 veces antes de intentar responder, con una paciencia que no era natural en ella pero que hacía una excepción con el idioma de su padre. Celeste los observaba a los dos con esa mezcla de gratitud y precaución que tienen las madres que han aprendido que las cosas buenas también pueden romperse. No hablaban de ellos mismos. Había un acuerdo tácito, nunca discutido explícitamente, de que lo primero era Irene, y que todo lo demás podía esperar. Era sensato. Era adulto. Era también, admitía Celeste cuando se ponía honesta consigo misma, ligeramente desesperante. Fue Irene, con su infalible sentido de la oportunidad, quien forzó la conversación. Era un domingo por la tarde. Los 3 habían pasado el día en el jardín botánico y volvían caminando por el barrio cuando Irene, que iba entre los dos con una mano en cada uno, miró alternativamente a su madre y a su padre y preguntó: ¿por qué no viven juntos? Nikos y Celeste se miraron por encima de su cabeza. Porque vivimos en países diferentes, respondió Celeste. ¿Y si uno de los dos se mudara? Eso es complicado, mi amor. ¿Por qué? Irene los miraba con esa impaciencia de quien ya tiene la respuesta y no entiende por qué los demás tardan tanto. Los dos trabajan con computadora. Los dos pueden trabajar desde cualquier lado. Lo vi en tus videos del trabajo, papá. Era la primera vez que lo llamaba papá. Los 3 se detuvieron al mismo tiempo. Irene pareció no darse cuenta del peso del momento o decidió ignorarlo, lo que era igualmente posible. ¿Entonces? Insistió. Entonces, dijo Nikos, mirando a Celeste, es una conversación que tu mamá y yo tenemos pendiente. Pues ténganla, recomendó Irene con total practicidad. Yo los espero. La tuvieron esa noche, con Irene dormida y el apartamento en silencio. ¿Qué quieres tú? Preguntó Celeste, que siempre prefería empezar por las preguntas directas. Quiero estar con mi hija. Una pausa. Y quiero estar contigo. Esas son 2 cosas diferentes. No para mí. Su voz era directa. Nunca fueron cosas diferentes para mí, Celeste. El problema era que hace 7 años no supe estar con ninguna de las 2 versiones de lo que quería. ¿Y ahora? Ahora tengo 39 años y una hija que me pide prometido cuando digo algo importante. Sus ojos sostenían los de ella. Eso cambia la perspectiva. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Celeste sonrió a su pesar. Eso no es un argumento. No. Es una pregunta. Nico se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. 7 años atrás me dejé llevar por el miedo y tomé la decisión equivocada. Tú la has pagado sola todo este tiempo. Su voz se volvió más baja. Quiero hacer las cosas bien ahora. No por obligación. Porque te quiero a ti y quiero a Irene, y esas 2 cosas no son separables aunque tú tengas razón en que son distintas. El reloj de la cocina marcó los segundos. Me vas a tener que convencer, dijo Celeste finalmente. Lo sé. Nikos asintió. Tengo tiempo. No tanto. Ella lo miró con esa honestidad suya que él había echado de menos sin saberlo. Irene ya te llamó papá. A partir de ahora los plazos son distintos. Capítulo 12. Santorini, un año después. El ferry llegó al puerto de Fira con 15 minutos de puntualidad, lo que Celeste tomó como una señal de que esta vez el viaje iba a ser diferente.
Irene se asomó por la barandilla con esa energía de quien ha estado esperando este momento durante meses, en la práctica, desde que Nikos le prometió que algún día vendría a mostrarle de dónde venía la mitad de su apellido. Y cuando las casas blancas y las cúpulas azules aparecieron en la distancia, soltó un grito breve y agudo que hizo voltear a 3 turistas alemanes. Es exactamente como en las fotos. Es más, dijo Nikos desde atrás, con la voz de quien ha visto esa vista cientos de veces y todavía le importa. En el puerto los esperaba Alexis con un vehículo. Irene subió de inmediato y empezó a hacer preguntas sobre la isla con la metodología de una corresponsal de guerra, mientras Celeste y Nikos se quedaban un momento en el muelle. Con el ruido del mar y el peso de haber llegado al mismo lugar de donde todo había comenzado. ¿Cómo estás?, preguntó él. Extrañamente bien, respondió ella. ¿Te extrañamente? Estoy de vuelta en el lugar donde fui más feliz y más infeliz de mi vida. Lo miró. Es una combinación rara. Podemos añadir capítulos nuevos, dijo Nikos. Eso es lo que estamos haciendo. Desde el vehículo llegó la voz de Irene. Mamá. Alexis dice que hay un restaurante que tiene pulpo en la terraza sobre el mar. ¿Podemos ir hoy? Celeste y Nikos se miraron. ¿Come pulpo?, preguntó él. Come todo. Una pausa. Pez griega. Nikos tomó su mano. No como gesto romántico sino como algo más simple y más sólido, como quien toma la mano de alguien que va a estar ahí. Celeste lo dejó. Esa noche, con Irene dormida después de su primera jornada en Santorini, que incluyó el pulpo prometido, una lección acelerada de historia de la isla por parte de Nikos, y el descubrimiento de que el griego de la calle sonaba completamente diferente al griego de los mensajes de voz de su padre, Celeste y Nikos se sentaron en la terraza del apartamento de Oya. Era el mismo apartamento. La misma terraza. El mismo mar. ¿Pensabas que volverías aquí?, preguntó él. No. Honesta, como siempre. ¿Y tú? ¿Pensabas que esto pasaría? No. Su voz era quieta. Pero hay cosas que uno no sabe que necesita hasta que las tiene. Celeste miró el mar. Irene te llama papá con una naturalidad que a veces me deja sin palabras. Lo sé. Una pausa. ¿Te molesta? Me alegra, respondió ella. Y me da un poco de miedo. Porque si esto no funciona, va a funcionar. No era arrogancia sino la clase de certeza que viene de haber tomado una decisión con toda la información disponible. Porque los dos queremos que funcione y los dos sabemos lo que cuesta cuando no funciona. Eso es más de lo que tiene la mayoría. Celeste lo miró durante un momento largo. 7 años, dijo. 7 años, repitió él. Y una niña que les escribe correos a los desconocidos preguntando si son su padre. Celeste soltó una carcajada genuina, de esas que sorprenden por su propia intensidad. Eso todavía no sé cómo procesarlo. Yo tampoco. Él sonrió. Pero me alegra que lo hiciera. Ella sabía lo que hacía, dijo Celeste. Irene siempre sabe lo que hace. Lo heredó de su madre. Y la audacia la heredó de su padre. Nikos tomó su mano de nuevo sobre la mesa. Esta vez sí era un gesto romántico, y los dos lo sabían, y ninguno fingió lo contrario. Oye, Celeste. ¿Qué? Se agapó. Ella tardó un momento en colocar las palabras. Luego las reconoció. Las había aprendido en este mismo lugar, 8 años atrás, cuando el mundo era más simple y más asustador. Te amo. Celeste lo miró con esa mirada suya que no necesitaba anunciarse. Ya era hora, dijo. Lo sé. Nikos apretó su mano. Pero ya lo dije. Y no pienso parar. El mar siguió su camino debajo de ellos, indiferente y fiel, como había estado 7 años atrás y como estaría 7 años adelante. Y en el cuarto del fondo, Irene Papadimitriou Ruiz dormía con los brazos abiertos y los ojos cerrados, sin saber que en la terraza sus padres estaban terminando de reparar algo que ella, sin saberlo, había comenzado a arreglar con un correo electrónico de 7 líneas escrito un martes por la tarde. EPILOGO 6 meses después. La mudanza fue idea de Irene, propuesta con la misma lógica implacable que la caracterizaba: si los tres iban a estar juntos, necesitaban estar en el mismo lugar.
Y el mismo lugar debía tener mar porque Irene había decidido, después de Santorini, que el mar era condicionante. Eligieron una casa en un barrio costero de Buenos Aires, con una terraza que miraba el Río de la Plata y suficiente espacio para que Nikos instalara su oficina sin que Irene le interrumpiera las videoconferencias. Algo que sucedía de todas maneras con una frecuencia que sus colegas en Grecia habían aceptado como parte del nuevo orden de las cosas. Nikos viajaba a Santorini una vez al mes. Celeste lo acompañaba cada 2 meses. Irene, cada vez que el calendario escolar lo permitía, lo que significaba que cada viaje era negociado con una seriedad que Nikos encontraba simultáneamente agotadora y encantadora. Un sábado de mayo, con el río brillando afuera y Irene en el colegio, Nikos encontró a Celeste en la cocina revisando un contrato de traducción con ese ceño concentrado que ponía cuando algo no le cerraba del todo. Se paró en el umbral un momento, mirándola. ¿Qué? Preguntó ella sin levantar la vista. Nada. Te estaba mirando. Y pensaba que hace 8 años entré a tu oficina en Santorini a presentarme y me miraste como si fuese el último problema que necesitabas ese día. Celeste levantó los ojos del contrato. Eras el último problema que necesitaba ese día. Y sin embargo, repitió ella. Nikos cruzó la cocina, le quitó el contrato de las manos con una delicadeza que no admitía protesta, y la miró de cerca. Cásate conmigo. Ya me casé contigo. Cásate conmigo de nuevo. Con Irene de testigo esta vez. Con tiempo para hacerlo bien. Celeste lo miró durante un momento largo. Si lo propones así delante de ella, dijo finalmente, va a querer encargarse de toda la organización. Ya la conozco. Lo sé. Nico sonrió. Por eso lo voy a proponer así delante de ella. Celeste pensó en su hija, que a sus 7 años había escrito un correo a un desconocido en Grecia preguntando si era su padre. Que había aprendido los números griegos del 1 al 20 con la misma seriedad con que aprendía matemáticas, que llamaba papá a Nikos con una naturalidad que a veces todavía la dejaba sin aliento. Pensó en los 8 años que habían pasado y en los que faltaban por venir. Sí, dijo. Sí. Sí. Pausa. Aunque si Irene se encarga de la organización, no me hago responsable de nada. Nikos la tomó entre sus brazos con esa delicadeza particular que guardaba para los momentos que importaban. Yo tampoco, dijo. Pero estamos juntos en esto. Y afuera, el río seguía brillando bajo el sol de mayo, indiferente y eterno, mientras adentro 2 personas que habían tardado 8 años. Un correo electrónico y una niña de 7 años en llegar al mismo lugar se quedaban quietas, sin prisa, sabiendo que algunas historias necesitan todo ese tiempo para estar listas. F.I.N. Gracias por llegar hasta el final. Eso vale mucho. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario, un like, y suscríbete para la próxima. Aquí en Susurros de Corazón, siempre habrá una historia esperándote. Hasta pronto, amor.